Siempre he preferido la soledad. Sin políticas de oficina, sin clientes, solo yo, mi camión y el zumbido de la carretera abierta. Lo único que necesito hacer es ir del punto A al B, y como me pagan por milla, no me importan los largos viajes interestatales. El único inconveniente es que no veo mi hogar tan a menudo como quisiera, pero cuando lo hago, me aseguro de pasar todo el tiempo posible con mi familia y amigos. Además, me encanta escuchar música a todo volumen, comer comida rápida grasosa y conducir por los hermosos paisajes que ofrece Estados Unidos. Pero últimamente, la carretera no se ha sentido tan pacífica. No sé cuándo empezó. Tal vez hace unas semanas. Tal vez meses. Es difícil saberlo. Algunas noches, la autopista se siente diferente, más larga, más vacía, como si estuviera conduciendo por un lugar que no existe del todo. Pensé que era solo el agotamiento jugándome una mala pasada. Eso pasa cuando te exiges demasiado. Por eso empecé a poner temporizadores para detenerme y dormir una siesta cada pocas horas. La privación del sueño convierte al cerebro en un narrador poco confiable, y no tengo ningún interés en despertarme envuelto alrededor de un poste de teléfono. Pero incluso con los descansos, algo sobre esta noche se sentía extraño. Comenzó pequeño. Pensé que mi radio estaba fallando. Estaba conduciendo por el medio de la nada cuando mi CB se apagó y escuché un murmullo tenue, apenas un susurro bajo el zumbido del motor. Alcancé el dial, pensando que tal vez una señal se había filtrado, pero en el momento en que mis dedos lo tocaron, silencio. Me asusté muchísimo, pero sabía que no debía dejar que mi mente divagara. Las alucinaciones ocurren cuando estás privado de sueño. Por eso me apego a mi horario de descanso, incluso si significa retrasar las entregas. No iba a dejar que la fatiga se apoderara de mí. Unos minutos después, lo escuché de nuevo. Un susurro de estática, una voz crujiendo en el silencio, apenas lo suficientemente fuerte como para captarla. Era como si alguien hubiera captado una transmisión al borde del alcance. Escuché con más atención, inclinándome hacia el altavoz. La voz no hablaba inglés. No hablaba ningún idioma que yo conociera. Encendí la CB, escaneando los canales. Nada. Solo aire vacío, eso debería haber sido el final. Solo una radio defectuosa. Eso me dije a mí mismo. Pero entonces, las voces vinieron de otro lugar. Del asiento del pasajero. Escuché mi nombre. No, sentí mi nombre. No en voz alta, no como alguien llamando desde otra habitación, sino como si la sugerencia de un sonido hubiera rozado la parte posterior de mi mente. Un pensamiento susurrado que no era mío, un escalofrío recorrió mi espalda. Apreté el volante con más fuerza, mirando rápidamente hacia el asiento vacío. Mi bolsa de deportes estaba abrochada, mi termo descansando contra ella. Nada fuera de lugar. Pero no podía sacudir la sensación de que alguien estaba sentado allí. Mi estómago se retorció. Sabía que no era real, lo sabía. Pero la sensación persistía, como el fantasma de una mano rozando mi brazo. Parpadeé con fuerza, obligándome a concentrarme de nuevo en la carretera. Es solo el agotamiento, me dije. Solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero eso era lo que más me asustaba. Mi padre había sido agudo alguna vez. Un hombre que podía tocar el piano con los ojos cerrados, que nunca necesitaba un calendario, que siempre recordaba cada evento escolar. Luego, a principios de los 40, comenzó a olvidar cosas. Pequeñas cosas al principio, donde dejó sus llaves, el nombre de un pueblo por el que había pasado cientos de veces. Luego, un día, olvidó cómo conducir. Alzheimer de inicio temprano. Es cosa de familia. Y ahora, aquí estaba yo, escuchando cosas que no estaban allí. Apreté la mandíbula, agarrando el volante con más fuerza. Es solo fatiga. Tenía que creer eso. Porque la alternativa, eso era algo para lo que no estaba preparado. Después de un rato, todo pareció calmarse. La lluvia comenzó a tamborilear contra el parabrisas, constante e implacable, difuminando el mundo más allá de los limpiaparabrisas. Me froté los ojos con una mano, manteniendo la otra firme en el volante. Las millas se extendían interminablemente, una cinta ininterrumpida de pavimento mojado cortando la oscuridad. Entonces, clic. Me estremecí. El sonido era inconfundible.
El cinturón de seguridad del asiento del pasajero se había abrochado solo. Mi corazón saltó a mi garganta. Mi mirada se dirigió al cinturón, ahora tenso contra el asiento vacío. Tragué saliva con dificultad. El camión golpeó un bache, sacudiéndose ligeramente, y el cinturón se ajustó. Como si algo estuviera sentado allí. Durante un momento largo y terrible, simplemente lo miré. El cinturón permaneció bloqueado, rígido y seguro, como si alguien invisible se hubiera acomodado para el viaje. Un escalofrío profundo y persistente recorrió mi espalda. Estaba solo, pero algo estaba abrochado. Me incliné, dudé por medio segundo y luego lo desabroché. El cinturón volvió a su lugar con un chasquido seco. Exhalé lentamente, sacudiendo la cabeza. Probablemente solo un problema del sensor. Solo agotamiento. Solo mi imaginación. Intenté creer eso. Por un momento, todo estuvo bien. Solo sigue conduciendo. Miré el reloj en el tablero. 1:43 de la madrugada. Todavía faltaban un par de horas para la siguiente parada de descanso. Suspiré y alcancé mi café, pero ya estaba frío. Mientras esquivaba baches, algo brilló adelante, un animal atropellado, tal vez. Al menos, eso pensé. Disminuí la velocidad a medida que me acercaba, entrecerrando los ojos contra la lluvia. Era un ciervo, tendido de espaldas al borde de la carretera, sus patas rígidas y apuntando hacia el cielo. La lluvia hacía difícil ver, pero algo al respecto se veía especialmente mal. Su cuello estaba destrozado, hebras de músculo y tendones expuestos donde debería estar la cabeza. Supuse que se la había arrancado en una colisión, pero mientras seguía mirando, mi estómago se retorció. El pecho y el abdomen habían sido abiertos, vaciados de todos sus órganos. Era repugnante, por decirlo menos, pero lo atribuía a un ciervo que había caído presa de un oso. Sin embargo, mientras estudiaba la escena, me di cuenta de que esto no era obra de un animal salvaje. El cuerpo estaba demasiado limpio. Sin sangre. Sin órganos esparcidos. Solo un caparazón vacío, su caja torácica expuesta, sus entrañas faltantes como si las hubieran sacado con precisión quirúrgica. La piel a lo largo de su espalda estaba abierta. Una larga hendidura deliberada que recorría su columna vertebral. Los bordes de la herida no estaban frescos, habían sido sellados con calor. ¿Y dentro? Nada. Solo un vacío negro donde antes había vida. Apreté el acelerador, ansioso por poner distancia entre mí y el cadáver. Pero justo cuando miré por el espejo retrovisor, mi estómago se hundió. Algo estaba entrando en el pecho hueco del ciervo. Tenía una forma casi humana, pero el cuello era demasiado largo, los hombros demasiado anchos. Mi corazón se detuvo mientras lo veía descender lentamente hacia la cavidad. Entonces el ciervo se sacudió. No como un animal moribundo. No como algo tomando su último aliento. Como si algo en su interior estuviera probando los controles. Sus patas delanteras golpearon el pavimento, rígidas y torpes, como si se hubieran bloqueado en su lugar. Las patas traseras se estremecieron, luego patearon de golpe, enviando al cuerpo a un breve y antinatural espasmo. Luego, en un movimiento violento. Se levantó. Pisé el acelerador a fondo, avanzando a toda velocidad por la carretera. Lo que acababa de ver era jodidamente aterrador, y no iba a quedarme para ver qué haría después. Después de unos minutos de velocidad imprudente, me obligué a calmarme y conducir con seguridad. Intenté racionalizar lo que acababa de experimentar. Tenía que ser una alucinación, un truco del agotamiento y la paranoia. La oscuridad, la lluvia, mi cerebro sobrecargado, todo tenía sentido. Solo me estaba volviendo un poco loco por la falta de sueño. Entonces escuché el claqueteo. Era increíblemente fuerte. Clac, clac, clac. El ritmo agudo de los cascos golpeando el pavimento envió una oleada de terror frío por mis venas. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras me atrevía a mirar hacia un lado. Junto a mi camión, moviéndose a una velocidad imposible, estaba el mismo ciervo sin cabeza. Su cuerpo se contorsionaba con furia, sus huesos sobresaliendo de la piel mientras corría. Desde el pecho hueco, largos cabellos negros fluían salvajemente en el viento. Volví a pisar el acelerador, rezando para poder escapar.
50 millas por hora. 60. 70. Pasé de 80, pero no importó. El ciervo igualó mi velocidad sin esfuerzo. Casi burlonamente, mantuvo la misma distancia junto a mi camión, chillando con cada paso. Luego, cerró la brecha. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que dos brazos delgados y esqueléticos emergieran del pecho del ciervo. Cada dedo terminaba en una uña curva y afilada como una garra. La criatura se extendió, clavando sus garras en la puerta de mi camión, perforando el metal como si fuera papel mojado. Mi estómago se revolvió mientras se aferraba al costado del camión y se liberaba más del pecho del ciervo, su parte superior forcejeando para salir. No solo se estaba liberando, se estaba desgarrando. La caja torácica del ciervo se rompió como madera seca, partiéndose mientras la cosa en su interior se liberaba. Hebras de carne y tendones se estiraban entre ellos, aferrándose, resistiéndose, como si el cuerpo no quisiera dejarlo ir. El ciervo colapsó en la carretera detrás de mí, tragado por la oscuridad. No tenía idea de qué hacer. Mis instintos tomaron el control, y comencé a zigzaguear de un lado a otro, tratando de sacudírmelo. Pero se aferró, trepando y arañando su camino hacia el techo de mi camión. Luego, lentamente, se bajó sobre el parabrisas. Fue entonces cuando vi su rostro. Y era jodidamente repugnante. Su piel era de un pálido mortal, estirada sobre mejillas hundidas. Sus ojos huecos y muertos se clavaron en mí, cada músculo de su rostro retorcido con un odio implacable. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, gritó. El sonido no era solo fuerte, era insoportable. Mi cráneo sintió como si se estuviera partiendo. Mis tímpanos estallaron, un dolor agudo explotando dentro de mi cabeza. La sangre goteaba de mi nariz. Mi visión se nubló, el mundo se inclinó de lado. Luego, comenzó a golpear su cabeza contra el parabrisas. Una y otra vez. Y otra vez. Cada impacto enviaba grietas en forma de telaraña a través del vidrio, cada vez más grandes, hasta que... ¡crash! La cosa atravesó el parabrisas y sus garras se cerraron alrededor de mi garganta. No podía respirar y mi visión se oscureció mientras mi agarre en el volante se debilitaba. Intenté frenar bruscamente, esperando que la detención repentina lo lanzara por los aires, pero se aferró con una fuerza monstruosa. Mis manos cayeron del volante. Sin mi guía, el camión se salió de la carretera. Y luego... nada. Cuando comencé a recuperar la conciencia, sentí el sabor de la sangre acumulándose en mi boca. Un dolor agudo y aplastante floreció en mi pecho mientras mis sentidos volvían lentamente. El humo se aferraba al aire, espeso y acre, quemando mi garganta con cada respiración superficial. Mi cabeza palpitaba, y cuando intenté moverme, una punzada de dolor recorrió mis costillas. Forcé mis ojos a abrirse. Mi camión estaba destrozado, la parte delantera aplastada contra un árbol masivo. El vapor y el humo se elevaban del capó destruido, el parabrisas hecho añicos en pedazos irregulares. Una profunda herida palpitaba en mi frente, y mis manos temblaban mientras intentaba levantarme. Miré hacia abajo, hacia mi torso, donde un gran fragmento de metal estaba incrustado, y la sangre drenaba lentamente de la herida. Fue cuando miré hacia arriba que lo vi. Atrapada entre el capó de mi camión y el árbol había una pierna larga y delgada. La piel era de un pálido enfermizo, estirada sobre tendones anudados. La extremidad se estremeció, pero el resto de la criatura no estaba a la vista. Aspiré con dificultad, mi cuerpo entero gritando de dolor mientras buscaba mi teléfono. Mis dedos estaban resbaladizos de sangre mientras tanteaba debajo del asiento, finalmente rozando la pantalla rota. Apenas funcionaba. Con las manos manchadas de sangre, limpié la pantalla lo suficiente para ver los números. 911, presioné el botón de llamada, mi respiración entrecortada. El tono de marcado resonó en mi oído, apagado y distante bajo la niebla de la adrenalina y el agotamiento. Mi visión se nubló, mi pulso latiendo como un tambor de guerra contra mi cráneo. Luego, después de lo que pareció una eternidad, 911, ¿cuál es su emergencia? El alivio me invadió, tan repentino y abrumador que casi ahogó el dolor ardiente de las heridas en mi cuerpo. Mis palabras salieron atropelladas, frenéticas y entrecortadas. Yo fui atacado.
Algún tipo de animal, mi camión fue sacado de la carretera y choqué contra un árbol. Necesito ayuda médica ahora. Traigan armas, creo que todavía está cerca. Me obligué a ser vago. Lo último que necesitaba era sonar loco y que colgaran. Señor, ¿está herido? La voz era firme y profesional, pero podía escuchar un toque de urgencia. Sí, creo que sí. Estoy sangrando. Mi cabeza, mi pecho, tragué con dificultad, el dolor finalmente alcanzándome. No sé qué tan grave es, pero tengo un trozo de metal incrustado en el estómago, apenas puedo moverme. Está bien, quédese conmigo, puede decirme su ubicación. Aspiré con dificultad, obligándome a mirar alrededor. La autopista era un borrón de lluvia y oscuridad, los faros de mi camión apenas cortaban la niebla. Estaba, yendo hacia el sur por la ruta 19. Tal vez a 20 millas de la última parada de descanso. No sé exactamente dónde. Está bien. Rastrearemos el GPS de su teléfono. Unos clics de teclado resonaron en la línea. La ayuda está en camino. Quédese en la línea conmigo, ¿de acuerdo? Asentí antes de darme cuenta de que no podían verme. De acuerdo. Pasaron unos segundos. Luego, señor, mencionó un animal, ¿puede describirlo? Vacilé. Mi garganta se tensó. ¿Les digo? Apreté el teléfono con más fuerza, mi pulso acelerado. No era normal. Parecía un ciervo, pero estaba mal. No tenía cabeza, y me detuve. La verdad sonaba loca incluso en mis propios oídos. Hizo que mi camión se saliera de la carretera, dije en su lugar. Podría seguir por ahí. Hubo otra pausa, un poco más larga de lo normal. Luego, la voz de la operadora regresó, más suave esta vez. Entendido. Solo quédese donde está, señor. Los servicios de emergencia están en camino. Pero en el silencio que siguió, algo más llenó el espacio. Un sonido agudo y furioso. Un chillido penetrante resonó en el bosque donde mi camión estaba atrapado. Era tan fuerte que la operadora al otro lado de la línea también lo escuchó. Señor, ¿qué fue eso? Apenas podía procesar la pregunta. Mi respiración se cortó mientras apretaba el teléfono con más fuerza, mis dedos resbaladizos de sudor y sangre. Mi voz se atascó en mi garganta. Mi cuerpo se negaba a moverse, cada instinto gritándome que me quedara quieto. Está aquí. La línea se quedó en silencio, pero podía sentir la tensión en la respiración de la operadora. Señor, tiene un arma. Tragué saliva con dificultad, mirando alrededor de los restos de la cabina. Mi navaja de bolsillo, demasiado pequeña para ser útil, estaba en la guantera, pero mis manos temblaban tanto que no estaba seguro de poder sostenerla. Mi camión estaba destruido, mi cuerpo maltrecho, y estaba varado solo en la oscuridad con esa cosa. Luego escuché más ruidos. La maleza crujió. Ramitas se quebraron. Las sombras se movieron entre los árboles. Mi pulso martilleaba contra mis costillas. Intenté moverme, empujando contra la puerta aplastada, pero mi cuerpo gritó en protesta. Demasiado lento. Demasiado débil. Desde la oscuridad, una figura avanzó cojeando. Demacrada. Observando. Justo más allá del alcance de los faros parpadeantes de mi camión, algo se paró en el borde del bosque. Su figura era increíblemente delgada, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural. La piel era de un gris enfermizo, como de cadáver, estirada sobre huesos afilados. Pero fueron los ojos lo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Dos cavidades huecas, negras como el vacío, mirándome fijamente. No podía respirar. No podía moverme. La voz de la operadora crujió en la línea, apenas un susurro sobre la estática. Señor, sigue ahí. Sus palabras actuaron como un detonante para la bestia. Se agachó sobre sus manos y comenzó a correr hacia el camión, chillando al mismo tiempo. Grité de terror mientras usaba cada onza de fuerza para alcanzar la guantera. La abrí de golpe, y con manos temblorosas, logré agarrar y abrir la navaja. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Al mirar hacia la criatura,
todo lo que vi fue un borrón de extremidades grises y enfermizas, su cuerpo contorsionándose de manera antinatural mientras cerraba la distancia en una fracción de segundo. ¡Golpe! El camión se estremeció violentamente cuando la criatura golpeó su cuerpo contra el costado, el metal crujiendo bajo el impacto. Un brazo largo y esquelético se abalanzó a través de la ventana rota, con dedos en forma de garras buscándome a ciegas. La adrenalina inundó mis venas. Con un estallido crudo y desesperado de fuerza, me abalancé, agarrando mi navaja con fuerza, y clavé la hoja profundamente en su brazo delgado. Un chillido penetrante surgió de su garganta, un sonido tan antinatural que sentí como si mi cráneo se estuviera partiendo. Pero no se detuvo. Me arañó, y yo contraataqué, ambos forcejeando y desgarrándonos como animales salvajes. Finalmente, la bestia tuvo suficiente y retiró su brazo a través de la ventana del camión, comenzando a correr de regreso hacia la noche. Lágrimas recorrían mis mejillas mientras comenzaba a desvanecerme de nuevo en la inconsciencia. Lo último que escuché fueron algunas palabras ininteligibles de la operadora. Desperté con una luz cegadora. Un resplandor áspero y estéril quemaba a través de mis párpados, sacándome de las profundidades de la inconsciencia. El olor acre del antiséptico llenó mis fosas nasales, mezclándose con el constante bip, bip, bip de las máquinas. Estaba vivo. Aturdido, giré la cabeza, mi mirada ajustándose a las desconocidas paredes blancas de una habitación de hospital. Tubos salían de mis brazos, y un gotero colgaba a mi lado. Apenas podía pensar más allá de la niebla en mi cabeza. Luego, intenté moverme. Un dolor agudo y punzante floreció en mis costillas, pero algo se sentía mal. No podía sentir nada debajo de mi pecho. Mi respiración se cortó. Tragué saliva con dificultad, mis dedos aferrándose a la delgada manta del hospital, pero no tuve el valor de mirar. En cambio, miré al techo, mi mente entumecida, mi cuerpo destrozado. Pero a pesar del dolor, a pesar del miedo que subía por mi garganta, estaba agradecido de estar vivo. Los días pasaron en un borrón de medicamentos, conversaciones susurradas y sueños inquietos. Los médicos entraban y salían, sus voces distantes mientras discutían mis heridas. Una caja torácica destrozada, laceraciones profundas, daño nervioso. El pronóstico no era bueno, pero tenía suerte de estar vivo. Mi camión estaba destrozado. Los servicios de emergencia me encontraron inconsciente, desangrándome en los restos del accidente. El informe oficial lo llamó un ataque de un animal salvaje. Asumieron que un oso o algún depredador rabioso me había sacado de la carretera. Pregunté por la pierna cercenada que había quedado atrapada entre el camión y el árbol, pero me dijeron que no encontraron nada de eso, así que no discutí. ¿Qué más podía decir? ¿Que algo inhumano me había cazado? ¿Que lo había visto salir del pecho de un ciervo sin cabeza y destrozar mi camión como si fuera papel? Pensarían que estaba loco. Así que me mantuve callado. Incluso mientras yacía allí, recuperándome, los recuerdos no se desvanecían. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Esa piel gris y enfermiza, esos ojos negros y vacíos, el chillido que hacía temblar mi cráneo. Mis sueños estaban llenos de faros parpadeantes y el interminable claqueteo de cascos sobre el pavimento mojado. Poco más de un mes después, me dieron de alta. Los médicos dijeron que mi movilidad tardaría en regresar, pero ya estaba recuperando algo de sensibilidad en la parte inferior de mi cuerpo. El daño nervioso no había sido tan grave como temían. Con terapia, volvería a caminar. Esa fue la primera buena noticia que tuve en mucho tiempo. Mi mejor amigo, David, me recogió del hospital. Me ayudó a subir al asiento del pasajero de su camión, mirando mis heridas con una mueca. Dios, amigo, murmuró, sacudiendo la cabeza. ¿Realmente te destrozaron? ¿Dijeron que un oso hizo esto? Vacilé. Mi boca estaba seca. Algo así. David no insistió. Simplemente asintió, puso el camión en marcha y condujo. El viaje a casa fue tranquilo. La lluvia caía suavemente sobre el parabrisas, los limpiaparabrisas arrastrándose por el vidrio en movimientos lentos y rítmicos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí seguro. El lugar estaba exactamente como lo había dejado, pequeño, escondido en las afueras del pueblo, rodeado de millas de bosque espeso.
El tipo de lugar donde los vecinos están a 10 minutos en auto y las noches son silenciosas, excepto por el ocasional sonido de la vida silvestre. David me ayudó a entrar, se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba y luego me dejó descansar. Me desplomé en mi cama, mi cuerpo gritando por alivio. Intenté dormir, pero no pude. Pensé que era solo mi paranoia. Mis nervios todavía estaban destrozados, y mi cerebro seguía alterado por todo lo que había pasado. Entonces lo escuché. Un sonido, tenue y que se extendía a través de los árboles. Era un chillido agudo y penetrante. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Una oleada de miedo me recorrió, pero esta vez no estaba atrapado en un camión destrozado. Esta vez, estaba listo. Alcancé al lado de mi cama, mis dedos envolviendo el frío acero de mi escopeta. Si esa cosa me había seguido hasta aquí, no saldría con vida.